Buenos días. Bueno, siguiendo con el ciclo que hemos estado realizando este año, dedicado al tema de la guerra civil, dentro de nuestro programa habitual que hacemos en colaboración con SOFI, pues hoy tenemos el gusto de tener a nuestro socio de equipaje, que nos va a hablar de un tema que yo creo que le interesa desde muchos aspectos y desde muchas ópticas diferentes. Una como periodista conocido y otra por el tema, que es especialmente atractivo y que tiene oportunidad. Sobre todo, además, contándonos que muchos de sus, creo yo, de los elementos que han servido para estudiar este fenómeno, pues son fenómenos que yo llamo volanderos, ¿no? Porque una colecciona a otra. O sea, es decir, él colecciona muy especialmente Checoslovaquia y hubo bastante checoslovacos dentro de las brigadas internacionales, lo cual quiere decir que le da un punto adicional de profundidad al estudio que hace. Hoy nos va a hablar de las brigadas internacionales en la guerra civil dentro de, evidentemente, de nuestro ciclo. Ciclo que obviamente es un ciclo católico, pero obviamente histórico. Así que, por ahí que muchísimas gracias y ten esto como recuerdo de muchas gracias. Bueno, yo no sé los que estabais el primer día allí en la Casa de la Moneda, pero lo dije y lo repito, yo no colecciono brigadas. Es decir, que no esperéis grandes cosas. Yo colecciono Checoslovaquia y, como rebote, intervención extranjera en la guerra civil. No colecciono brigadas, pero he estado 30 años viajando a Checoslovaquia y a Hungría, donde hay mucho material, mucho, y he aprendido cosas. Y de paso me he traído para acá por encima de un centenar de cartas de brigadistas que he distribuido habitualmente entre mis dos grandes amigos del sector, Manolo Vázquez, que además de amigo es colega, era, que se quedó, pues yo que sé, con el 80% de las cartas que traje, y Paco Aracil, que sabía algo de esto también. No tengo más remedio que mencionarlo porque son los que prácticamente me enseñaron. Por otra parte, yo no sé si por suerte o por desgracia soy docente, o lo era antes de jubilarme, y lo vais a notar porque os voy a dar bastante rollo. Es decir, yo lamento que algunos se aburren en las primeras transparencias y también lamento que estoy seguro que alguien del público, más de uno, sabe más que yo de brigadas. Con lo cual espero que, en fin, no se ría demasiado porque bueno, he abierto con esta transparencia, que es un cartel de brigadas, y la poesía que escribió Rafael Alberti para ellos cuando empezaron a organizarse. Apunto ahí arriba. Primera parte del radio. Si uno quiere coleccionar brigadas, tiene que saber de brigadas. Pero no de filatelia, que también, sino de historia. Entonces, he visto una referencia que dice que se han llegado a juntar 14.000 citas sobre brigadas, que es un buen número. Yo lo que he hecho ha sido hacer una lista de los libros de tipo histórico que yo tengo, exclusivamente. Y os voy a contar, no cómo son los libros ni nada, sino por qué tengo los que tengo, lo que he ido buscando. Hay publicaciones de brigadas inmediatamente después de triunfar el golpe militar. Es decir, el primero de ellos no está fechado, pero es un libro sobre brigadas internacionales netamente de un sentido político. Y, bueno, pues uno lo lee y se da cuenta enseguida. ¿Por qué me interesa? Porque, como todos los demás, tiene fotos, datos gráficos, fotografías de todo tipo, y eso es esencial. Debajo pues hay unos cuantos, no voy a entrar en mucho detalle, sí voy a decir que para mí el libro que uno debe tener por la cantidad de información que contiene es el Castells. Castells es un libro gordo, con mucha información, bastante aburrido, no es para leerlo así, es aburrido, pero con mucha información. Y luego pues hay otros muchos. A mí me gusta especialmente, por una razón que ya os han aclarado,
que es una tesina de un señor que estuvo en las brigadas y que la hizo en la Universidad Karlova de Praga. Y me gusta porque cuenta cómo salieron de su pueblo unos cuantos y todo el detalle del proceso para llegar a Figueras, ¿no? Es decir, con todo detalle. Se llama Bajo el abrasador sol de Madrid, está en checo, pero está traducido, o sea que hay la doble versión y es interesante por cómo describe cuál fue el proceso, que no fue nada trivial ni fácil el llegar desde Checoslovaquia hasta aquí. Bueno, ya digo que no voy a enrollarme mucho, solo pasarlos así. Hay otros cuantos interesantes y hay cosas tan extravagantes como los brigadistas chinos en la guerra civil, ¿no? Había 57, creo, chinos. Entonces, pues hay una publicación, hay dedicado a sudamericanos. Por supuesto hay archivos, unos abiertos, otros no, es decir, no todo se sabe. Y por ejemplo, yo tengo el Archivo General Militar de Ávila, pues donde están en lista todos los brigadistas uno debajo de otro, dónde servían, de dónde procedían, etc. Es una cosa horrorosa porque son solo nombres y nada más, no está nada. Pero, bueno, es información. Hay un grupo de brigadas en este país, es decir, que todavía hay un grupo de gente que conmemora o recopila, o llamarlo como queráis, y hay infinidad de cosas en la red, ¿no? Que uno encuentra hoy, escribe brigadas y le salen 2 millones de citas enseguida, no hay problema. Ha habido artículos incluso en prensa en el país siempre saca el último brigadista rumano, se nos muere el último, el austriaco, o sea que información hay. Sin esto es difícil que uno sea capaz de entender cosas de después, porque el tema filatélico de brigadas no es trivial, ya os lo comentaré. Bien, he puesto solo 2 copias de portadas para decir una cosa, y es que si quieres enterarte, más vale que no cojas todos del mismo lado. Es decir, si tú coges el libro de un brigadista, como este, Santiago Álvarez fue activista en brigadas, o coges a Ricardo de la Cierva, pues lees las mismas cosas significando lo contrario una de la otra. Entonces, más vale que leas los dos lados, independientemente de ideologías, solo información. O sea que hay que tener cuidado con no polarizarse en un tipo de libro que te da una versión que a lo mejor no es la estrictamente auténtica. Bueno, un poco más al grano, hay literatura filatélica. Por cierto, muy poca. Es decir, se ha escrito muy poco de brigadas. Realmente ha habido muy pocos coleccionistas de brigadas en España. Muy pocos. Y si uno mira, pues lo que descubre es que las citas, creo que salvo una, son extranjeras. Los libros clásicos sobre la guerra civil, estoy hablando de serios ya, no de historia, los 2 Colás, el Apolaro, que son libros de los años finales de los 60. ¿no? General, tema general completamente, y algún capítulo dedicado a brigadas dentro de un libro que es muy gordo. O sea que la parte de brigadas es pequeña. 2 franceses. El señor Shelley, quien no conoce al señor Shelley, es un poco, no sé si uno dice brigadas, sellos, dice Shelley. Pero el libro de Shelley fue precursor, pero no es ni mucho menos la obra más completa o importante. El libro de mi amigo Paco, pues tengo que citarle. Es el único libro español que hay prácticamente, pero no sé si hay alguno más dedicado a filatelia que tenga que ver con brigadas. Llega uno aquí y dice la Biblia, el Heller. El Heller es la Biblia de la filatelia de brigadas internacionales. Y si uno quiere empezar y avanzar un poco, pues no tiene más remedio que traérselo a la mano, ¿no? Y para no dejar a mi otro amigo aparte, Manolo escribió una enorme cantidad de artículos en RF, número a número, uno detrás de otro, una cosa, casi 1000 páginas en total sobre la guerra civil.
y de brigada pues tiene, no sé, dedicó 4 o 5 de los... Entonces uno los junta y además, yo lo sé, supongo que estaréis de acuerdo mucho conmigo, Manolo sabía de guerra civil, tenía material, era capaz de encontrar cosas buenas. Por supuesto, si alguien me quiere parar, Manolo, no te cortes. Sí, ya sé que te atreves. Bueno, entonces, pasado este tramo así un poco más aburrido, entramos en otro, aburrido pero menos, digamos, sobre todo porque la letra es más grande. Es, si uno va a coleccionar brigadas, ¿cuándo empieza? Es decir, ¿dónde empieza mi colección? Entonces, ¿cuál es el periodo de interés para un coleccionista de brigadas? Pues desde que se constituyeron hasta que se terminaron. Parece lógico, pues no. Es casi eso, pero no exactamente. Ni siquiera hay un acuerdo en este momento de cuándo se constituyeron las brigadas internacionales o dónde nació la idea y en qué momento. Parece que el señor Stalin convocó una reunión del Comintern y decidió que había que ayudar a la República, y además lo decidió de una forma curiosa, y es: la ayudáis vosotros formando unidades, pero los rusos no estarán. Es decir, no hay brigadistas rusos. Salvo un señor que tenga nacionalidad rusa, pero esté como búlgaro, ¿no? No sé, no había unidades rusas porque los rusos sirvieron en unidades específicas. Con lo cual, no merece la pena intentar encontrar cartas de brigadistas rusos. Habrá pilotos, tanquistas, otras cosas. Realmente, más documentado, más materializado en documentos fue en Praga el 26 de julio del 36. Por cierto, casi enseguida, ¿no? Como veis, el 26 de julio era una semana después. Al gobierno español no le gustó nada aquello, entre otras cosas, porque simultáneamente se formó un grupo de gente de no intervención, el llamado grupo de no intervención, que se oponía radicalmente a que se participase, por cierto, en ambos lados. Por supuesto, no se le hizo gran caso al grupo de no intervención, al menos claramente en uno de los lados. En el otro habrá comentario. Parece que en octubre, dicen que el 22, yo no conozco el documento, el 22 de octubre del 36 el gobierno acepta que se formen las brigadas. Que se formen significa que las unidades se conviertan en unidades de brigadistas internacionales. Porque combatientes había extranjeros ya antes de formarse. De hecho, casi todo el mundo dice que los brigadistas eran los de la Olimpiada esta de Barcelona, pero no es cierto. Los señores de la Olimpiada Popular lo que se fueron es con los anarquistas a Aragón, pero no en brigadas ni nada. Luego alguno quedaría de brigadista, pero no es el nacimiento de las brigadas internacionales la participación de los señores de la Olimpiada. Fijaros que yo, hasta donde conozco el primer documento de reconocimiento auténtico, fijaros de qué fecha es, ¿no? Septiembre del 37, donde se hace un curioso cambalache, que se coge la legión extranjera y se la llama brigadas internacionales. Es decir, se hace desaparecer la legión y se hace surgir las brigadas. Con los mismos, pues supongo que no, porque entre otras cosas muchos legionarios ya estaban hace mucho luchando con los insurrectos, ¿no? O sea que serían, es sustituir una cosa por otra, pero no con los contenidos, sino con nuevos contenidos. Dicho de otra forma, al gobierno de la República le costó aceptar la intervención. Por sí mismo, y porque el exterior le presionaba. Por sí mismo, porque tenía un tremendo terror al comunismo como gente que se va a hacer con el poder en la República. Es decir, el temor era toda esta gente, mayoritariamente de izquierda radical, pues nos van a devorar, ¿no? Y entonces esas cosas pues había que tener cuidado con ellas, ¿no? Bueno, ya había extranjeros, como decía, combatiendo, y por tanto existe prefilatelia de las brigadas. Es decir, desde el 18 de julio hasta la formación de las brigadas había extranjeros combatiendo.
y eso podría ser prefilatelia de las brigadas internacionales. También es cierto que hay que asegurarse de que el extranjero luego fue brigadista, porque a lo mejor lo que fue anarquista puro y duro, que no querían mucho a las brigadas, pero se peleaban por controlarlas, ¿no? O sea que esto era era una situación extraordinariamente complicada. ¿De dónde venían estos señores? Pues es asombroso. 55 países están relacionados. Entonces hay los gordos, Francia, Alemania, los gordos europeos, he puesto ahí, Bélgica, Austria, Checoslovaquia, tal, donde estamos hablando de entre poquitos y 5.000 combatientes o algo así. Andorra, Luxemburgo, San Marino, que estamos hablando de 4 o 5 combatientes, ¿no? Y sudamericano, Estados Unidos fue el número más grande de combatientes, fue Estados Unidos, más de 10.000, ¿no? Pero México, Cuba, Haití, ¿no? Gente, y Argelia, Siria, Tánger, Turquía. O sea, los chinos no eran chinos de América. O sea, seguían siendo chinos, pero no venían de China. Entonces había gente de todas las nacionalidades que uno se pueda imaginar. ¿Por qué había muchos de Europa del Este, vamos a llamar con la nomenclatura moderna, digamos, por ejemplo, checos? Pues muy fácil, porque olía a Hitler por todas partes. Hitler estaba en el poder desde el 33, se habían comido Austria, los checos lo tenían ya, o sea, ya había dicho, es mi decisión inquebrantable terminar con el pueblo checoslovaco. O sea que, vamos, que la gente de izquierdas, o cuando digo de izquierdas, cuidado, porque no es desde socialistas para la izquierda. O sea, no es izquierda en el sentido más radical, pues la gente estaba asustada y algunos más, en fin, combativos, pues estaban dispuestos a pelear. El lema de los brigadistas checos era: en Madrid defendemos Praga. O sea que ellos luchaban porque se veía que se les venía encima. Cuando digo ellos, Polonia estaba bajo un régimen ultraderecha, Yugoslavia también, sí, Hungría. Ya había un ambiente de decir, vámonos de aquí, si eres judío o si eres destacado izquierdista, y además si quieres pelear para que, bueno, nuestros países sigan en libertad, vamos a decir. Por tanto, como había tantos países, uno debe encontrar cartas a montón de todas partes del mundo. Absolutamente falso. Cualquiera puede entrar en internet y descubrir que las cartas que hay a la venta son Francia y Checoslovaquia. Rarísimamente otra cosa. ¿Estados Unidos? Estados Unidos a la venta hay muy poco. Hay muchas cartas estadounidenses, pero los americanos sí que coleccionan brigadas. Entonces, ahí tenemos un hándicap, ¿no? Entonces, casi todo es Francia y Checoslovaquia. Ahora vamos a ver por qué, enseguida se ve. Bueno, algunos lo sabéis por qué. Pues porque a los únicos países a los que se franqueaban las cartas era a Francia y a Checoslovaquia. Al menos legalmente. Es decir, solo Francia y Checoslovaquia eran países que se consideraban próximos, digamos, y se admitía que la correspondencia del lado republicano, de los brigadistas en concreto, circulase de forma natural, con sus marcas y todo, ¿no? Y con sus sellos. Entonces, ¿por qué no es fácil? Yo me acuerdo la primera vez que traje brigadistas húngaros, a Manolo casi le da algo, ¿no? Porque compré 10 cartas de un brigadista húngaro, era imposible de detectar que eran brigadas, salvo que el señor tenía un nombre perfectamente conocido, porque había sido comisario del Rakowski, ¿no? de una de las unidades. Entonces, pues dices, lo he pillado. Pero, si no, tú ves pasar la carta por delante y no sabes que es una carta de brigadas, ¿no? Sí, franqueo. ¿Perdón? Sí, franquear. Franqueadas. Estas del brigadista húngaro. El brigadista húngaro eran franqueadas de Hungría para acá. Ah, vale. Bien, se supone que esto debería respetarse, ahora veremos que hay un lío gordo con esto, y que el respeto era así. Bueno, irán saliendo cosas.
¿Cuándo se acabaron las brigadas? Pues las brigadas se acabaron cuando la presión de los no intervencionistas fue tal que si no retirabas las unidades extranjeras dejabas de recibir cualquier tipo de ayuda de los países que lo componían, que por cierto eran casi todos, incluido Italia y Alemania, ¿no? O sea que la presión sobre la República era muy grande, y en el julio del 38 pues se decidió que todas las unidades se disolvían y todos deberían abandonar el país, ¿no? Hubo despedidas multitudinarias en Barcelona, las que uno cuando lee encuentra enseguida, pues fue la de la activista Dolores Ibárruri, que lanzó un discurso diciendo que volverían, pensando que volverían. Los pocos que volvieron atravesando los Pirineos y no sobrevivieron en el maquis, ¿no? Bueno, esto es una carta de la primera, aquí hay la primera filatelia de verdad, una carta del Comité Internacional para la Intervención en España, dirigida a Tarbes, a la administración principal. ¿Qué pasó con los brigadistas cuando se disolvieron las brigadas? Pues los americanos tuvieron la suerte de volverse a Estados Unidos y no pasó nada. Felices y contentos. Los centroeuropeos no podían volverse a sus países. Los checos no podían volver a Checoslovaquia porque ya estaba un régimen controlando Checoslovaquia, el régimen de Hitler, y entonces no tenían muchas opciones. La diáspora, es decir, a donde podían ir, donde les aceptaban buenamente, y muchos de ellos salieron por la Junquera y acabaron en los campos del Mediterráneo, o más a la izquierda cruzaron los Pirineos y acabaron en los campos más en la parte del norte de Francia, ¿no? Es curioso porque los checos construyeron un campo en Agde, los que cruzaron la frontera, y después volvieron a ese campo que habían construido de nuevo como internados. Es decir, se formaron unidades en la Segunda Guerra Mundial de combatientes checos, el gobierno de Vichy los agarró y los llevó otra vez a Agde, al mismo campo que ellos mismos habían construido, que todos los indicios es que era un infierno, ¿no? Era hambre y frío para regalar, ¿no? Y palos de los vigilantes franceses. ¿Volvieron a esos campos o fue peor? Los mandaron a los otros, ¿no? A Auschwitz, a Mauthausen. O sea, la gente de Centro Europa difícilmente sobrevivió a la segunda atacada de su pelea, que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me aburro yo. O sea que si he sido muy aburrido, perdonadme. Bueno, no. Todavía esto enlaza con el rollo, pero ya inicia otro capítulo, digamos. Esto es una carta de un campo y de un brigadista cubano. Yo me lo creo porque me lo dijo Paco Racil y escribió un artículo en la revista de Filatelia al respecto. Por cierto, todo lo que veáis es mío. Esa significa que pasó a ser mía después, ¿no? Bueno, pues estaban allí en los campos, tiene el sellito con la F, que les daban para poder escribir esas cosas. O sea que algunos pues acabaron. El cubano, pues supongo que no tendría dinero para volver a Cuba, porque claro, no es barato. Para un señor que sabe Dios cómo andaría, ¿no? ¿La F dónde está? La F, aquí. Sí, sí. Bueno, decía, se ha acabado el rollo, entro más en aspectos postales. Empieza uno a escarbar cómo funcionaba el correo y encuentra que en octubre del 36 hay una orden que dice que todo el correo de los brigadistas tiene que ir por el camino de las brigadas. No se puede utilizar el correo de la República, el correo civil, solo el correo a través de la brigada. Toda la correspondencia se concentra y va a sufrir un proceso que ahora veremos cómo es.
Por tanto, pues el correo de las brigadas fue exclusivo, digamos. Habla por aquí de cómo escribir para que la gente, que el enemigo no se entere, esas cosas, y entonces explica cómo hay que poner la dirección. Muchos lo sabréis, la dirección es Socorro Rojo Internacional, Plaza del Altozano, Albacete, y unas letritas y unos números que indican la unidad. Esas letritas y esos números son muy variadas, cambiaron a lo largo del tiempo y hay muchas que ni siquiera hoy se sabe lo que significan, o sea, a qué unidad corresponde. Yo me sé muy bien la 12L y la 13L porque eran los checos que servían en la brigada antiaérea, una brigada súper conocida en la guerra. Bueno, dice cómo hay que hacer y explica lo de la dirección convencional y explica que hay que censurar. El otro día también lo comenté, pues que hace falta políglotas para la censura y dice que hacen falta al menos 40 idiomas, ¿no? O sea, es una broma. Como para... Claro, la correspondencia de los brigadistas tampoco era inmensa, no se puede comparar con la censura de las unidades de los dos lados, ¿no? Infinitamente mayor el número de cartas, ¿no? Pero, bueno, esto es una cosa que se supone que hay que cumplir y se cumple casi siempre. Bueno, por ahí veis quién decía estas cosas. No quiero enrollarme con aspectos menos postales, pero ya sabéis que los que controlaban las brigadas en la cúspide eran extranjeros. André Martí, Luigi Longo. Luigi Longo no era comunista entonces. O sea que, bueno, había de todo. De izquierda, pero de todo. De hecho, había peleas internas entre los sectores, como ahora con Podemos y eso. Se pelea una izquierda con la otra todas las vidas. Desde Stalin con Trotsky hasta todo lo que se tenga. Bueno, esta dice que es de noviembre del 36, que todo va a Albacete, tiene que ir todo a Albacete, y que se crea un servicio, el Servicio General de Corrientes Brigades, es un IPES, no sé qué, que todo el mundo llama SCC, ¿no? Porque fue el nombre que quedó en castellano. Explica de nuevo lo de la dirección convencional con más detalle. Bueno, si alguien luego puede leer esto o quiere leerlo, pues está totalmente a vuestra disposición. Ya he dicho que es para otra aplicación, creo que es free. Bueno, ya os podéis imaginar que las brigadas que se movían más que otras unidades incluso, o sea, las brigadas se movían continuamente, es donde hacía falta leña, pues allá que iban, pues las unidades cambiaban de sitio continuamente y las cartas tenían literalmente que perseguir al soldado, ¿no? Entonces hay cartas expedidas, reenviadas, con muchos matasellos de todo tipo. En el 37, a mediados, en la revistilla de las brigadas salió un panfleto, se llama El Correo Habla, donde explicaba muy detalladamente cómo tenía que ser el tema de la correspondencia de los brigadistas. Entonces uno lee ahí y entonces lee una cosa que tiene que ver con por qué las cartas son Francia e Inglaterra, ¿no? Es la correspondencia no debe conservar el menor signo de su origen español, ¿no? Porque los países fascistas no deben saber que estáis aquí, que dónde estáis, todas esas cosas, ¿no? Excepto que las cartas lo escribía, excepto que las cartas a Francia y Checoslovaquia pueden incorporar sellos y eso es lo que hace que se identifiquen más fácilmente. Sellos, todas las marcas de censura, todo. Es decir, una carta a Checoslovaquia es un poco una mini colección muchas veces, ¿no? Tiene todas las cosas que uno puede necesitar. A ver, salta, muchacho. No. Bueno, este es el panfleto, tenía, no sé si son 8 hojas, y aquí es donde dice que las cartas a los países fascistas no deben dar indicaciones, y da tarifas.
Eso es lo que tienes que poner en cartas que no tienen que llevar nada. Dice que no le pegues los sellos porque luego la censura se los tiene que despegar para ver qué hay debajo. Entonces, pues que no los pongas. Pero a Francia y Checoslovaquia, pues sí los puedes poner. Bueno, pues más o menos uno se lo cree y ya está. Pero luego resulta que hay una orden de marzo del 37 que dice que las brigadas tienen franquicia completa. Entonces ya empieza uno, ya os he dicho que esto es un lío, o sea, no es evidente, empieza uno a no entender gran cosa de cómo tiene que... Porque claro, estoy pensando en el coleccionista que va mirando así en una caja, me imagino a Manolo, que es un experto en... Y dice, ¿y esto yo cómo identifico? Pues es un lío, porque si es franquicia, es franquicia, y si no, ¿y por qué llevan sellos? Bueno, la censura estaba en Albacete, pero las unidades se vienen a Madrid, Defensa de Madrid. Y entonces nace un subgrupo de censores, voy a llamarlo, en Madrid. Porque allí es donde nacía el correo mayoritariamente. Eso da lugar a una historia curiosa, que ha habido debate, yo las veces que he escrito ha sido en revista de Filatelia, ha habido debate sobre el SFC 222 este, que es de Bombera, que no sé qué, ahora comento. El hecho de que haya una oficina de censura en Madrid hace que nazca una marca que todavía nadie sabe lo que significa. Sí se sabe que es de Madrid, pero no se sabe por qué se ponía. Ahora hablaremos de ella. A ver, esto a veces va despacio y otras cosas mucho. Bueno, la correspondencia iba a Albacete, y en Albacete se censuraba y se mandaba a Valencia, no me digáis por qué, supongo que en Albacete no tendría los medios necesarios para expedirla, o en Valencia salía por barco, yo eso lo ignoro, sí. ¿A Albacete cómo llegaba la correspondencia? Pues todo esto en unidades militares, es decir, todo iba en el camión de las brigadas número X. O sea, era la misma brigada la que los llevaban hasta Albacete. Hasta donde yo conozco. Enrique, Sí, Valencia tenía avión y Albacete no. bien, razones de transporte. Entonces, en Valencia se concentraba para usar el avión, como dice nuestro antiguo presidente y siempre admirado amigo, y en Valencia se la franqueaba, pero no había franquicia. Entonces, ¿por qué se la franqueaba? La mandaban a Valencia y la ponían en el franquígrafo, la máquina de Valencia, que cualquiera que haga brigada pues ha visto muchas veces. Por cierto, franquígrafo que existía, si no lo hicieron para. Y entonces hay que andarse con ojo, mirar muy bien las fechas, porque no todo franquígrafo de Valencia vale 300 euros. Hay algunos que valen 3 euros nada más, ¿no? O sea que hay que andarse con ojo. Bueno, empiezan a ponerse las cosas feas. En abril del 38 la base de Albacete se va a Barcelona y ya no hay que mandar las cosas a Valencia, y entonces pues se franquea con un franquígrafo de Valencia que también existía. O sea que también hay que andarse con ojo, en este caso más, porque es una fecha que hay que vigilar cuidadosamente. Oh, maravilla, se acabó. Ahora sí que se acabó el rollo de esto. ¿Cómo colecciona uno, cómo mira? Pues hay que pensar que no todo es la carta estándar que canta según la miras. Por ejemplo, esto es una carta de brigadas. ¿Por qué? Aquí no hay nada de brigadas en ningún sitio. Bueno, va a Praga, pero a mí qué me cuentas. Es una carta dirigida a Lidové Govin, que es una revista, ¿no? Entonces, ¿por qué brigadas? Pues porque los señores que saben, y yo me lo creo, dicen que esta censura se usó exclusivamente en Albacete para los brigadistas cuando todavía no había marca de censura. Es decir, que está compuesta de letras. Por eso hay 4 variantes, esta es una de ellas, a una le falta la C, a otra... Es decir, era puesto en una imprentilla y... Bueno, si sabes
y miras, descubres que esto es una brigada. Si no, pues, no sé, es una censura como otra cualquiera, digamos. Esto tampoco parece una carta de brigadas, no sé, bueno, sí, será Albacete, pero la verdad es que no veo yo, no tiene ninguna de las características clave, tiene una censura, pero es una censura de lo más, aparentemente de lo más inofensiva, ¿no? Excepto que la firma, aquí pone Albacete, y la firma un señor que es Bilda Bidlak, que es el comisario político de la brigada antiaérea Clement Gottwald, que era el primer grupo grande de combatientes checos, que es un señor conocido, y entonces si miras la lista de los archivos de Ávila, mirando uno y otro acabas encontrando a Bilda Bidlak, que es un señor que sale en los libros en fotos, o sea, fue un personaje relevante porque la antiaérea fue importante. Tiene un sello perdido, ¿por qué? Perdido en la caja de mirar, quitado antes, no lo sé. No tenía franquicia. Sí, sí, tú me lo puedes preguntar todas las veces que quieras, yo no sé responderte. Aquí, en el 37 ya la tenían, porque veo que está fechada el 7 del 11 del 37, la franquicia ya la tenían. Pues es posible, no lo sé, porque... Yo, es que lo has puesto antes, pero no O me he quedado sea, con la yo fecha. no he sido capaz de saber cuál era la situación del franqueo de verdad, porque ni siquiera los franqueos se corresponden con las tarifas, no. Pues, bueno, también no veía la posibilidad de que lo echara del correo por su cuenta, porque le diera la gana, y pues lo franqueara y se acabó. Yo creo que posibilidades hay todas. Sí, sí. No lo sé. Lo digo para No solo eso, sino que las circunstancias específicas del momento, vete tú a saber. O sea, lo mismo estaban en mitad del campo y no sabían qué hacer con la carta, ¿no? Entonces, pues se la daban a quien sea y el otro la llevaba al pueblo. Es bien sabido que la correspondencia side to side pues circulaba de mano en mano. El que podía dársela del otro lado estaban allí un poquito más para allá, ¿no? Todo esto, pero en el caso de brigadas es agudo, digamos, o sea, es muy complicado. Bueno, esto ya empieza a ser una carta de brigadas de las que la mira uno y dice, esta sí, y entonces pues tiene su franquígrafo de Valencia, 5 céntimos, vaya usted a saber, y una de las marcas de censura, hay de este tipo hay 5 y luego la de Valencia, ¿no? O sea que hay bastantes variedades. Esta la mira uno y enseguida descubre que es un brigadista, ¿no? Sin necesidad de hacer, tiene las bendiciones, ¿no? El franquígrafo era gratis, el brigadista no podía pagar al de Valencia que le daba los 5 céntimos al capitán. Esto evidentemente era gratis. Lo que pasa es que a nivel internacional pues tenía que aparecer una carta como franqueada, porque si no ibas a tener problemas con los correos, vamos, que te la iban a tasar en cuanto te descubres. Por tanto, las cartas pasaban y pasaban y pasaban, y yo creo que aquí no se pagaba nada, o sea que franquicia sí que debía haber. Yo no me imagino cómo un brigadista en Madrid podía pagar los 5 céntimos en Valencia. Proceso muy complicado. Ahora has dicho algo por ahí que es muy importante. Esa carta, si circulaba normalmente por el correo en destino, tenía que ser tasada necesario. Claro. O sea, que hay Yo, sí, lo he dicho, yo no soy hasta tal punto especialista y por tanto muchas de estas preguntas, eso es historia postal. Yo soy historia, sí, postal. Entonces, pues bueno, pero aquí precisamente lo bueno de esto es que yo intento enganchar a alguien para que se apunte y aclare lo que se pueda aclarar. En la carta de arriba Sí, perdón. No, es la misma, ¿eh? es la misma. Sí, sí, es adelante atrás. La censura está por detrás. ¿Qué es lo que está? Calcada de la carta siguiente, el franquígrafo. Eso no es una carta. No, esto es la carta con el franquígrafo. y otro Y esto es la parte de atrás con la censura. Y ahí abajo Y esto lo he pintado yo. Y eso es limpito. Claro. Esto lo he pintado yo. ¿Qué pone en sesgado? En sesgado y copies impresos. A lo mejor los 5 céntimos eran. Ese. Pero impreso en una carta, no sé, una carta cerrada. Impreso. Sí, podría ser. Podría ser, podría ser. Bueno, pues, Tendría que ir abierta aunque no lo fuera.
Eso colaba mucho. Sí, además abierta o no abierta, una vez que compras una carta alguien la puede haber pegado. Lo que sí es que la censura está en el cierre, o sea que el censor la puso a lo mejor después de leerla y cerrarla. Es que tenían que ir abiertas para que la pudiera leer el censor. Por eso. Y no se la cerraba. Bueno, esto ya es más, ya digo, más fácil de identificar, y esta otra ya es todo, ¿no? Aquí ya está todo. Está el franquígrafo de Valencia, está la censura de Valencia, que esta la hicieron especial, muy bonita, muy adornada, está el 111 y está el 222. Entonces esta carta la lee uno directamente, que es, sale de Madrid, le ponen el 222, control, ¿no? Censura, no sé, pero luego la vuelven a censurar, a lo mejor sí, a doble efecto. Ha pasado y además la he leído, no lo sé. Ni lo sé yo, ni lo sabía Racil, ni lo sabe General. O sea que alguien lo sabrá. Sale de Madrid el 2, llega a Albacete el 4, le ponen el 111, que es lo mismo pero con el 111, la mandan a Valencia, la censuran en Valencia y la ponen el franqueo en Valencia. En este caso 60 céntimos, pues será a lo mejor la tarifa de carta. ¿Y todo circula por el correo normal o por el brigadista? El coche brigadista. Una vez que sale de Valencia ya por el correo normal, hasta Valencia todo brigada. Claro, claro. O sea, una vez que se pone en camino hacia el exterior, en avión, o como sea, Barco. es una carta normal, digamos. Pero hasta Valencia. Hasta Valencia, ¿no? Hasta Valencia, vamos, si se cumple lo que era el primer texto, es todo esto es nuestro. Nada de correo civil, ni nada por el estilo. Ni siquiera correo militar de unidades de Cádiz. Bueno, ya digo que esta carta es más completa. Esto es un Barcelona. Barcelona es muchísimo más raro que Valencia, mucho más. Tiene su censura también propia, tiene la EDCB móvil, la campaña de brigadas internacionales móvil, y en este caso es 1.25. Yo como no entiendo, a lo mejor nuestro amigo Herraiz, que debe ser el que más sabe de esto, nos va diciendo lo que pasa en cada momento con las... Había subido ya, en ese punto había subido ya el franqueo, la tarifa había subido, había cambiado. Por lo que de memoria Era no me uno- acuerdo Yo ni de memoria, ni sinceramente, ni me he Evaristo, molestado La en... inflación subió hasta Tarifa. 200%. De memoria tampoco. Bueno, pues es una carta típica de la época de Barcelona. Sí. Oye, una cosa que no he dicho, pero aprovecho y lo digo, perdona Manolo, cuando os aburráis me paráis, porque Ahí. yo soy muy rollista, entonces levanta la mano tú, por ejemplo, que estás a cargo del proceso y dices, oye, que ya está, y yo me voy. Sí. Entonces, ahí hacen unos franquígrafos con un valor. Y eso en correos ese valor tendría que tener, reflejarse en algún sitio. Pero si es que en correos, la palabra en correos no aplica. Esto era estrictamente brigadas, el franquígrafo lo tendría Claro, el en la comandante oficina, no sé claro. cuántos, que era el vaguemestre ese que decía, que el vaguemestre existe en castellano, es el Fourier, digamos. En Valencia y en Barcelona les dieron una máquina de franquígrafo a los indios que estaban censurando la censura brigada. Llegaba hasta allí en el camión de la Brigada Internacional, iban a la oficina, hacían lo que tenían que hacer y salían Y por el Correo Civil lo normal. recibía como una carta completamente normal. De todas maneras, volviendo a lo de antes, ese franqueo, para evitar problemas a la carta en su destino. Es posible que lo ajustasen al... Yo creo que, yo pienso que sí, por eso ponía impresos en el otro era de 0,50 me parece, 0,60, que yo creo recordar que era la tarifa, y aquí es que subió muchísimo, al final de la guerra subieron mucho las tarifas, pero no sé hasta Es cuánto. posible, sería bueno coger cartas de brigadas, ir viendo franqueos. Ir viendo fechas, y seguro estoy con el Presi, que se ajustan a tarifa Ahora para vais evitar a ver- el reconocimiento en el destino de... Vais a ver que hay casos Bueno, y luego habrá de todo. dignos de estudio, ya veréis. Seguro. Bueno, decía, a ver, pasas al rebote, Más para abajo. dale. Esto es una muestra de sí que se cumple lo que han dicho. Esto es una carta a Hungría.
a una revista húngara. Hay una enorme cantidad de correspondencia dirigida a periódicos, a publicaciones de todo tipo en el extranjero. Luego comentaré un poco por qué. Bueno, esta carta tiene el franquígrafo de Valencia, que a efectos de identificación pues es una carta de Valencia, ¿no? Está dirigida a Hungría y tiene aquí un borrón. Entonces yo me he molestado en mirar el borrón, y el borrón es la censura, visado por la censura militar, borrado con probablemente alcohol. Es decir, la carta aparece así, tiene sus 60 céntimos, es una carta grandecita. O sea, no es un sobre estándar, es bastante más grande. Y aquí alguien le dijo al señor que escribía que probablemente en las brigadas había periodistas combatiendo, pero sirviendo información al exterior, ¿no? Y entonces le debieron decir, oye, mira, que esto no puede ser, porque aquí dice que no puede haber signos externos, bla, bla, bla. Y entonces esto vas y lo borras. Él, el censor, el otro, no lo sé, lo ignoro. Pero es relativamente fácil de identificar. Es un intento de cumplir la normativa. Es que no se sepa más que viene de España y está franqueada. ¿Has mirado los números de las máquinas de los franquígrafos? ¿Sea siempre el mismo? No, no es el mismo. No es el Los mismo. números de las máquinas españolas son... No, pero yo lo Ya, digo ya, que van porque... No, tenía el contador, según pasabas el No, contador. el contador no, sí, no, pero había un número que identificaba No, no. la máquina. Eso es esto. Es siempre el mismo. No, es un sobre, le quitaron. Esa máquina tiene un sobrecito en el sitio del número. Aposta, claro, para que se verifique, ya está. Perfecto. Coincide con lo Bueno, esta es que te sugiere la lógica. una húngara de aquí para allá. Y esta es otra húngara de aquí para allá. Y esta, sin embargo, sí que tiene la marca. Tiene el franquígrafo, son 30 céntimos, también es grande. No sé, aquí no sé qué pone. Pero parece... Sí, son impresos. Sí, sí. No lo dice en ningún sitio, pero son impresos y tiene el Servicio Central de Prensa y Literatura, Brigada Internacional. Más claro el agua. A Hungría también, a la misma revista. Probablemente son cartas enviadas con pocos días de diferencia, no me acuerdo la fecha, y esa marca no está registrada. Es que eso está en flagrante oposición con toda la normativa. Esa tiene que haberla roto. Pues no. Y Hungría estaba con Morty, o sea que era pro-Hitler total. Sí, claro. Bueno, pues yo raramente guardo cartas de brigadas, salvo por alguna razón muy especial, y esta pues me gusta porque esa marca no está en el gel. Me parece. Sí. Bueno, ahora vienen ya. Yo, por cierto, de esto yo he escrito en RF, alguno a lo mejor lo ha leído y si lo buscando lo encuentra. O sea, de estas cosas yo cuando he encontrado algo así raro, lo he mandado a la revista. Esto es un sobre de tamaño importante. Este franqueo por delante y ese franqueo por detrás, ¿no? O sea, tiene sellos para regalar. Este es a Checoslovaquia, o sea que formalmente, no sé. Yo escribí y creo que recordar que me contestaste, tú dirías, no, pues alguien me contestó hablando de las tarifas. Bueno, no sé. A lo mejor sí. Es que me suena porque te confundí con Tanis. ¿No te acuerdas? Es que no te acuerdas que era yo. Eso es lo lógico es que no te acuerdes que era yo ese señor. Pero hablamos de las tarifas, yo creo que fuiste tú. Evaristo, ¿no? Seguro, sí. Bueno, pues aquí está la carta. Es un monstruo franqueado por los dos lados con no sé cuántas pesetas. No sé. Y la marca de correo de campaña de la base de cambio y una marca de certificado nueva, tampoco lo había visto nunca, que es la marca de Albacete. Esta marca es Albacete base primera, y se cargaron lo de Albacete y pusieron un BI por si faltaba algo de información, ¿no? No sea que vaya a faltar BIs, vamos a poner alguna más. Llamativa, muy grande y con una hermana, que tampoco es básica, ¿no?
también tiene, esta no tiene por detrás franqueza adicional, es solo la parte de adelante. ¿Qué quiere decir eso de...? Bezclar, ya sabía que me lo ibas a preguntar. Me he venido preparado, sin aduana. Significa que no hay que revisar por razones aduaneras. Bueno, dos cartas llamativas, espectaculares, por avión, en fin. Bueno, ¿La anterior era por avión también? La anterior no era por avión, ¿no? pues yo diría que sí, pero no estoy seguro. A ver. Vaya, párate. Es que reacciona con mucho retraso. Debe ser que el rebote tarda. Por avión, sí. También. Ya. Bueno, ¿qué iba dentro de estas cartas tan grandes que además van dirigidas a una revista? Pues la revista. Igual la revista. Las brigadas tenían una revista, el Voluntario de la Libertad, se conocen 18 idiomas, esta es en checo, solo conozco 2 ejemplares y los tengo yo, no debe haber muchos más. Había en yiddish, por ejemplo, en árabe, en todo lo que se le podía ocurrir, y el señor de la carta agarraba esto, lo doblaba por la mitad, estos no es DIN A4 porque entonces no estaba normalizado, pero bueno, lo doblaba por la mitad, lo metía en un sobre y lo mandaba a la revista. Más de una, posiblemente. Pues lo digo por la tarifa. Pues sí, no, Más de una. la mandaba a de Prado a la revista. La marca esta de certificado, yo la tengo con el Albacete en una carta similar. Lo que no he mirado es en qué fecha se puede encontrar la transición, digamos, ¿no? Supongo que es que cuando se fueron de Albacete, pues estarían los de Albacete. Hay que mirar fechas. Sí, sí. Hay el Voluntario de la Libertad este, hace poco he visto uno en internet, el americano, que pedía el tío 900 euros. Me quedé alucinando, totalmente. Bueno, Y perdona, ¿y está en la Biblioteca Nacional no existen este tipo de cosas? supongo que está. Yo esto voy a Praga, voy a la Feria del Sello, a la Plaza Mayor, y si pillo, pillo, y si no, no. Esto es una cartita, la he puesto porque tiene lo que no había dicho hasta ahora, la marca de avión de brigadas, que es típica, es decir, que prácticamente garantía de brigadista, y un franqueo que vaya usted a saber, añadido con una etiqueta de homenaje a la URSS. Esto yo creo que lo ponían, yo sigo pensando que lo ponían a bodega. Es decir, tenía sellos pues porque los había encontrado en algún sitio, se los había dado un amigo, yo qué sé. ¿De dónde sacaba los sellos? Pues los ponía. Digo yo, no lo sé. Los que sepáis de tarifas, pues... No, pero esos sellos no entran en tarifas. O sea, las tarifas son sí, uno... esos dos, ya está. 55 Efectivamente. Era de 55. De nuevo impresos. Esta carta me gustó mucho, me emocioné cuando la encontré, porque lo que había dentro era esto, que es otra de las cosas, digamos, históricas. Había un boletín de información, no es la revista, es otra cosa, es el parte de guerra, en un montón de idiomas también. Tengo uno en inglés, cada uno hecho a su bola. Tengo uno en inglés que está hecho sobre una hoja de estas de cera, que se escribía con un punzón, que yo las he usado todavía, de joven, ¿no? Un ciclostil de estos, que marcadas con el punzón, y hacían dibujitos preciosos y todo, ¿no? El escudo de la República. Este tenía su encabezamiento y era como un poco universal, es decir, era papel timbrado, vamos, papel encabezado, y debajo escribían el qué. Dice, ¿qué pasó ayer? Esto está en checo, y entonces va explicando. En no sé dónde hubo un ataque con no sé cuántas bajas y bla bla bla. En el otro, o sea que el que pillase eso, desde luego le habían hecho un regalo, sobre todo si era de nosotros, ¿no? Porque se explicaba cuánto era verdad, cuánto era rollo,
Porque claro, el lenguaje grandilocuente del lado correspondiente. Para que los otros Para que lo pillen, vete tú a saber. vamos a ir a O sea, todo es que ha sido maravilloso, que atacaron, pero luego lo rechazamos. Pero esto tiene, me parece que eran 5 páginas, ¿eh? O sea, que era una cosa bien detallada de todo el frente norte, el frente no sé qué. Y había, este es en checo, tengo otro en inglés, supongo que habría... Todo esto eran los periodistas que mandaban a sus correspondientes revistas. Salto. Ahora para acá. Las anteriores son, bueno, iba a decir raras, pero lo que son es caras. Y eso no depende de la rareza, eso depende de la cara del tío que la vende, ¿no? Hay gente que pone un precio, o sea, hoy día tú entras en internet y cualquier brigada vale 300 euros. No se me ocurre pensar por qué un franquígrafo de Valencia normalito puede valer 300 euros, por lo valdrá. Yo puedo decir que de las cartas grandes esas, la que tiene la marca con Albacete, va a ser primera, con el original he pagado 150 euros y me parece una carta verdaderamente rara por el tamaño, por el franqueo, es decir, por una serie, por una carta normalita, pues es que la gente se cree que... Una cosa lo que pidas y otra cosa lo que te den. Una cosa salvable. El tema de Estados Unidos siempre juega en contra de los precios. Los americanos siempre ponen unos precios desordenados. Pero bueno, ahora, cartas para allá hay muchas. ¿Por qué? El brigadista escribía a su familia, la familia, pues no todo el mundo guardaría el sobre, pero venía de un país exótico. Allí hace mucho calor, fíjate, estos chicos se están asando en Madrid, ¿no? Entonces, no era como ahora, que Checoslovaquia y España en 3 horas de avión o menos lo haces, ¿no? Entonces la gente quizá guardaba los sobres, hay muchos. Y hubo cierta represión, pero solo a personas, a brigadistas significados. Entonces había, fijaros que hubo, brigadistas todo el mundo dice que quizá hasta 40.000. Yo creo que es mucho, pero por encima de 30.000 sí debía haber. No todos a la vez habría 18.000 o algo así. Checos unos 3.000. Entonces eran 3.000 tíos escribiendo y luego no todos fueron famosos al acabar la Segunda Guerra Mundial, famosos en el sentido malo, ¿no? Que les pudiesen purgar porque estaban, digamos, al mismo nivel que los dirigentes de allí y ellos no querían, eran celosos de su poder, ¿no? Entonces las cartas para allá se conservaron razonablemente, pero las cartas para acá hay 2 opciones: o se la queda el brigadista, cosa que no estaba muy por la mala labor porque tampoco estaba muy interesado en llevar muchas cosas, ¿no? O sea, estaba un continuamente de acá para allá y nada. Pero bueno, se la podía quedar, pero luego cuando se vuelve, acaba en manos de los alemanes, tampoco le conviene mucho aparecer como uno de los comunistas que estaban en las brigadas, con lo cual, y si se la deja a un hispano, la quema el día de la victoria, obviamente. Entonces, de estas hay pocas, muchísimas, 10ª parte, vamos a proponer un número. Entonces, estas sí puede uno, si está muy interesado, pues pagar. ¿Por qué esta? Pues mira, Socorro Rojo, Plaza del Altozano, 12L, la brigada Goldman, Albacete de Pamplona. Llega, la abren en Valencia, la ponen en la cinta, ponen encima, tiene las bendiciones de los brigadistas. ¿Por qué pone Socorro Rojo? Es lo que decía el panfletillo. Es decir, el panfleto que decía cómo hacer las cosas, decía: cuando escriban para acá y cuando tú escribas para allá, tu dirección es Socorro Rojo Internacional, SRI muchas veces, Plaza del Altozano, para todo el mundo vivía en la Plaza del Altozano, 12L, la unidad, cada una tenía su, y Albacete. De hecho, a veces ponía Albacete cuando ya no estaban en Albacete. O sea, se lo tomaban tan a rajatabla que cuando estaban en Barcelona todavía ponía Albacete, porque el hombre del pueblo de Checoslovaquia pues no tenía gran idea ni de qué era Albacete,
ni nada por el Hay estilo. cartas dirigidas a Plaza del Altozano, Barcelona. Sí, sí. Y la que yo señalo Sí, sí. por ejemplo. Enrique, Dime. ¿y desde Albacete cómo no llegaba al Gacho? Pues mal, le llegaba mal. Lo primero, lo que he dicho antes, había que perseguirle al tío, a ver dónde estaba. La 12L no es de las malas, porque la antiaérea estuvo en Madrid casi siempre. Y allá donde iba era muy significada. Era una unidad muy, muy importante. Es decir, Ese sabía dónde estaba. claro, era de las fáciles de encontrar. Seguro que, además, no andaban desperdigados por el campo porque iban con sus antiaéreos Skoda y estaban en un sitio, tampoco eran muchos antiaéreos Skoda. O sea que estaban bastante bien identificados los sitios. Otras unidades puede ser mucho más difícil. ¿Y desde Albacete cómo llegaban las unidades? De nuevo lo mismo, solo la podía llevar un camión, un transporte de brigadistas. Habría, supongo que todo esto sería un movimiento casi continuo de vehículos, pero no para el correo, sino para mil cosas. Las relaciones de las brigadas no eran con el ejército de la República. De hecho, se peleaban con el ejército de la República muchas veces, por los choques de preeminencia, de cosas de este estilo, y porque además pues los brigadistas tenían una ideología y los otros tenían otra, en ese sitio concreto, no digo en general, y entonces pues, peleaban, unos eran trotskistas, y entonces los comunistas de Stalin les daban cera, ¿no? ¿Cómo se llama con los anarquistas? Los anarquistas, no, todo esto no les gustaba. Nada. Ellos no querían defensa de la República, querían revolución proletaria. Y además tenían una clara tendencia a ir unidades por libre. Bueno, hay varias de estas, no como... Esa también es... A ver, Albacete pone, ¿no? a ver si logro... No, es que hay alguna que quiero comentar un poquito más, pero vamos, si este me deja. ¿Quieres que te pase yo? Baja un poquito. Baja un poquito. Le doy a alguien que le dé ahora. Bueno, me decía, puedes tener cartas hasta con un matasellos conmemorativo, ¿no? No se ve ahí, pero aquí sí. Es una peregrinación al no sé qué de San Antonio. Y una brigada que llega a Plaza del Altozano, aquí 13L, que es la otra letra de la antiaérea, y un 222, que lleva a Madrid, todas estas cosas típicas, ¿no? Esta, pues una lista de reclamaciones, de vuelta al remitente, desconocido en la 101, ahí tienes, Manolo. Te manda aquí, luego allí, aquí no está, pero estaba, se fueron para allá, entonces van buscando, en la 101 no está, luego en la no sé cuánto tampoco, en la de más allá no sé qué, ¿no? Este es un artículo en el REF, me parece, Suena. Esta es posible que esté en el libro de Anacín, o en el libro. porque yo le pasé muchas reproducciones a Paco. Un aéreo de Checoslovaquia para acá, aéreo, pues con sellos de correo aéreo, flechita que la devuelvas porque aquí no está. Esto es muy normal porque la dificultad de salir era incomparablemente menor que la de entrar. Eso está claro. Salir era, estoy aquí, coge el furriel, se va con el coche a no sé dónde, Albacete, y venir para acá es, vete a buscar a este chico que... Esta creo que también está en el libro de Docil, también es una carta complicadísima, con muchos sellos perdidos y un montón. Estas son las cartas colección que yo llamo, ¿no? Coges una carta y como tiene 10 matasellos distintos, pones varias páginas así para hacer una exposición. Un cuadro, colección de un cuadro, y le cascas todas las reproducciones por donde ha ido y pones un mapa del recorrido. Estas, por supuesto, son las que tengo yo en mi colección. Yo tengo 20 cuadros en una exposición de estas electrónicas que hay en internet, dedicado al periodo de invasión de Checoslovaquia, y estas cosas vienen de ahí, ¿no?
son cartas que están en colección de Checoslovaquia. Las otras, las de ir para allá raramente. ¿Todavía me quedan 10 minutillos o ya...? Sí. Bueno, pues ahora viene lo que me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque cada carta de las otras o espabilas o te cuesta 200 euros, 300 euros, no es así. Pero hay otro coleccionismo de brigadas, muy divertido, a 3 euros. O sea que te lo puedes pasar bomba haciendo brigadas internacionales, pero las otras brigadas internacionales. ¿Cuáles? Mirad, conmemoraciones. Empiezo con conmemoraciones. En el año no sé cuántos, 46, o sea, prontito, Polonia sacó un sello conmemorando a las brigadas polacas. Y un poco después sacó un entero con el mismo sello y otro entero que es el mismo pero con un añadido. Y este, hasta donde yo conozco, es el primero de las conmemoraciones de brigadas. Empezamos aniversarios, de 10, de 5 en 5. Entonces hay bastantes cosas para entretenerse. Esto es Polonia, Alemania democrática, por supuesto, saca un sellito con la bandera, la estrella de 3 puntas, era el símbolo de los brigadistas, con la bandera republicana, su primer día. Esto no conmemora brigadas, conmemora la liberación del fascismo, es decir, al acabar la guerra, pero lo conmemora con unos brigadistas dentro. O sea que, de alguna manera, no me extraña, es que muchos brigadistas alemanes estuvieron peleando ahí, ¿no? Alemania democrática vuelve a sacar, en este caso brigadas de verdad, conmemoración del no sé cuántos aniversarios, ¿cuál es? No sé cuántos, no me acuerdo. Es que se lee mal. Son 6 sellos de brigadas y además alrededor hay sobre el primer día tarjetas máximas, toda clase de parafernalia filatélica. Esto es conmemoraciones tempranas de 30 aniversario típicamente. Polonia, brigadistas polacos, pues también hace su conmemoración. Checoslovaquia, brigadistas checos. Checoslovaquia usa mucho en relación con las brigadas Guernica. Esto es un sello, digamos, un poco histórico, porque a don Francisco Franco le puso de los nervios y hizo una protesta ante lo que sea, lo que hubiese entonces de correos, la organización internacional correspondiente, no sé cómo se llamaría en ese momento, y el sello se rechazó, o sea, las cartas que venían franqueadas se devolvían, pues el sello no admitido. Hicieron un rodillo, 30 aniversario de las brigadas, bueno, hicieron sus cositas, los checos, los rusos, no sé cuántos aniversarios de la brigada, con un sellito también, con la estrella de 3 puntas. Más polacos, en este caso el 40 aniversario, van progresando y van sacando el sellito. Los polacos fueron muy activos. Yo he escrito en la revista Filatelia un artículo sobre los brigadistas polacos. Fueron muy activos, gente que se implicó mucho. Más Checoslovaquia, más Guernica, en este caso una hoja y, fijaros, esto es la felicitación de Navidad del ministro de Comunicaciones hecha con el sello de las brigadas internacionales. Dentro escribía feliz año nuevo, no sé qué, es un díptico. Esto es 35, debe ser aniversario, esto será también no sé cuántos aniversarios, todos son aniversarios, es que no quiero enrollarme mucho. En este caso cambian y ponen una ilustración que es un pintor checo con la influencia de Picasso, es decir,
pintando en estilo Guernica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuba, conmemoración de la brigada en Cuba, con su matasellos, con la estrella. ¡Hola! Arriba, sí, chupa arriba. Sí, intento, pero hay veces que quiere y otras que no. Perdonadme, pero arriba, abajo, más arriba, más abajo. ¿Qué quieres pasar? Sí, pero para atrás, porque ha saltado muchas, no sé, por lo menos una para atrás más. Esta. República Democrática Alemana, de nuevo, Alemania sacó muchos alemanes, hubo muchos. ¿Polacos cuántos hubo más o menos? Quizá 1000, alemanes bastantes más. Para calcular. Polonia. Esto está muy bien porque no pasa nada en castellano, siempre resulta atractivo. Enrique, una pregunta. ¿Cómo se entendían entre ellos? Pues malamente, yo me imagino que malamente. O sea, y entre ellos y con los del pueblo, pues estaban en un pueblo, vivían en un pueblo, supongo, ¿no? O sea, ¿cómo se entendían en la ciudad universitaria los checos con Durruti? No te sabría decir, supongo que la necesidad, que es siempre muy inspiradora, pues hacía que usasen un slang mezclando. Yo, es una chorrada lo que voy a decir, perdonadme, pero yo te digo una cosa, yo viajé a Yugoslavia cuando todavía no se podía y yo me entendía con los yugoslavos estupendamente. ¿Cómo? Por señas, con una palabra de francés por aquí, por otra, para decir tabaco, pan, perdonadme, señorita, también lo diría, lo supongo. Sí, yo creo que... ¿Y había guetos entre ellos? O sea, había guetos por nacionalidades, sin duda. No solo eso, es que las unidades, por lo menos al principio, eran por nacionalidades. Luego hubo muchísimos caídos, se fueron sustituyendo, las sustituciones fueron por españoles muchas veces, y aquello empezó, pues me imagino que a mezclarse, pero en cuanto llevasen aquí 5 meses, yo creo que cualquiera sobrevivía, hablaba lo justo para sobrevivir. ¿Y el material quién se lo suministraba? Pues vamos a ver, material checo hubo, hasta que Checoslovaquia decidió que ya no había más. Entonces llegó material checo, cantidad. Fusiles y similar, ametralladoras, las brigadas no eran carristas en general. No había unidades de tipo pesado que se las reservaban los rusos. Entonces, el material ligero venía de muchos sitios. Las armas ligeras se consiguen igual que hoy. Todo el mundo dice, no, no, eso está prohibidísimo, pero por debajo te vende un barco de fusiles y Rusia, sin duda, mayoritariamente. Si las inició, pues lógicamente después las alimentó. Sí, por ejemplo, la munición antiaérea era específica. Sí, claro, eso era checo. Era checo, sí. Yugoslavia, un sello muy curioso porque aparecen cosas en castellano, en pancartas por ahí. Ahí, no sé, como digo, esto es para entretenerse. Pero no es solo cosa tan antigua. Esto es Luxemburgo. Es una conmemoración de brigadistas en Luxemburgo, del año 2000, no sé qué. Hace poco, vamos. Y esto Italia. O sea que, lo que pasa es que estos son los típicos matasellos del club de coleccionistas. 5 minutos, nada más. Eso era en conmemoración de las brigadas, pero estos son señores de las brigadas. Es decir, brigadistas que después fueron algo. Algo que puede ser presidente de la República Italiana, por ejemplo, o sea, no cualquier cosa. Entonces, pues aquí tenéis a Luigi Longo, en un sello ruso, aquí tenéis al Karol Wierzewski, un Walter para los brigadistas españoles, que era un polaco muy destacado, con una pasionaria ahí en una foto. Aquí tenéis a Batezalka, un húngaro,
lo llamado Lucas, en España, en las brigadas, también en un sello ruso. Aquí tenéis al Safe, un brigadista alemán, que después pues, lo cogió la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, se lo cargó. Llegaron a ser famosos pues, porque eran resistentes o similar, ¿no? Inretar, un húngaro que también fue, digamos, destacado. Toda esta gente que llevaba algo eran comisarios políticos o mandos de alto nivel de las unidades en España, porque en general un soldadito normal pues no siguió un camino así, ¿no? Un checo muchas veces es dificilísimo. Manolo Vázquez hizo una relación de sellos emitidos y cosas conmemorativas y le faltaban muchas cosas porque es dificilísimo saber que el Vendelino Patrny era un brigadista checo que murió luchando en Checoslovaquia contra insurgentes ucranianos. Os suena de Carpato Ucrania, a lo mejor a algunos, ¿no? Por mí, por lo menos. Entonces, es dificilísimo cazar a un tío rarísimo que parece que no tiene nada que ver, pero bueno, ahí está un brigadista checo. Y ahora es tíos que dieron nombres a unidades, no eran brigadistas. Este señor es Clement Gottwald, el de la antiaérea, que era el primer secretario del Partido Comunista Checo y presidente de Checoslovaquia después de la guerra. O sea que, y le dio nombre a la brigada Gottwald, a la antiaérea. Como él, pues hubo varios. Un alemán célebre, ¿no? Que también llegó a ser el Kalman, llegó a ser algo. El Dabrowski dio el nombre a la unidad polaca y era un héroe de la Comuna de París, de hace la tira de años. Monumentos, conmemoración en forma de monumento. Este es el monumento en Berlín a los brigadistas. Señor o sea que ahí no ya señores, sino conmemoraciones tangibles, ¿no? Hardware, que dirían en mi profesión, ¿no? Y esta es la última, hasta casas, es albergue de la juventud, brigadas internacionales. Eso sí, hay que buscar, ¿no? Estas cosas hay que buscar. Y no os doy mal nada. Yo os agradezco vuestra paciencia y lo bien que habéis aguantado. Muchas gracias.